una de las entidades del Estado. Y ese catálogo de cuentas del Estado se encuentra ¿dónde? El catálogo del PUC. Sí. ¿Cómo te van del PUC, no? ¿Dónde se encuentra? La resolución 356. Exactamente, esto es cómo se participa aquí en esta clase. Bien, Moisés, esa resolución que se la voy a hacer llegar ahora al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan, tiene ahí el catálogo de las cuentas que utilizan todas las entidades del Estado. Ese catálogo de cuentas llega hasta 6 dígitos, o sea, hasta las 50. De ahí en adelante, las cuentas auxiliares de 8 dígitos, pues quedan a potestad de cada entidad que lleva la contabilidad. El plan de cuentas que vamos a conocer es un plan de cuentas que utiliza cualquier entidad del Estado. Por ende, dependiendo del enfoque de esa entidad, dependiendo la función, utilizará las cuentas que le corresponden. ¿Okay? Tal cual como pasa en el plan de cuentas comerciales del decreto 2650, que es el catálogo de cuentas que viene junto al 2649. Ese catálogo de cuentas o ese plan de cuentas es general, pero las empresas van tomando las cuentas que consideran necesarias de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su objeto social. Igualmente pasa con el catálogo de cuentas del Estado. Es un catálogo que tiene infinidad de cuentas, pero que cada entidad va tomando la que considera necesaria para la contabilización o el registro de sus operaciones. Entonces, como mensaje principal en esta diapositiva es que la contabilidad pública o la contabilidad oficial en Colombia depende de quién. Sí, claro. No. El Estado es la respuesta para todos en esta clase, pero tiene que ser más específico. Pues si lo tienes ahí. Es función del Contador General de la Nación uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que debe regir en el país. No, entonces, ¿quién tiene la función? ¿Quién? Exactamente, el Contador General de la Nación. Dicho que a través de la resolución 356 del 2007 y que ha recibido pues varias reformas, la última en el 2019, que fue la resolución 048, establece el manual de procedimientos del régimen de contabilidad pública, el catálogo general de cuentas y los instructivos contables. Es como dice el 2649 del Estado, en el caso de Colombia. Pero también existe, igual que en el sector privado, así como nosotros tenemos un plan de cuentas, existe la aplicación de las normas internacionales, las NIF plenas y las NIF para pymes, en el sector privado. En el sector público existe este catálogo de cuentas, pero para la elaboración de los estados financieros se aplican entonces las NIC SP, normas internacionales de contabilidad del sector público, mientras que las NIF, las normas internacionales de información financiera, son las que se aplican en el sector privado. En el sector público se aplican las NIC SP, normas internacionales de contabilidad del sector público. Las NIC las emite la IASB. ¿Han escuchado esa sigla? ¿No? ¿Sí o no? IASB, IASB. ¿En serio que no? Ustedes nunca les han hablado a la IASB, ustedes no dieron introducción a la contaduría. Como lo escriben y sepan, tienen los mismos todos. Así que actúen como si lo supieran. ¿La han visto antes? ¿Quién dijo que sí? Tiene menos uno. Ok, Camila, muy bien. ¿La IASB? ¿Qué significa la IASB? No, ¿qué significa la IASB? International Accounting Standard Board. Ahora traduzcan eso. ¿Dónde están esos 6 niveles de inglés que llevan ahora? Bueno, todos traen el celular, no. Busquen qué es la IASB.
de normas internacionales de contabilidad. Ok, listo. ¿Qué dicen los demás? Búsquenlo. No se queden con lo que dice Moisés. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Junta de Normas Internacionales No de puede ser que Contabilidad. ustedes nunca hayan visto eso. Nunca han escuchado sobre eso. Lo primero uno ve cuando entra. En introducción a la contaduría debieron ver eso. Listo, la IASB es la que emite las normas internacionales de información financiera. Este es el que tiene esa responsabilidad. Pero esas NIF se aplican para el sector privado. ¿Ok? Y que sabemos que el sector privado igual puede manejar un plan único de cuentas, que puede ser diferente en cada sector económico, en los hoteles, en los bancos, en las empresas comerciales, en las empresas, en las entidades sin ánimo de lucro y demás. Cada sector económico tiene su plan de cuentas. Entonces existe otra entidad que es la IFAC, que es la que emite las NIC-SP, que son las que se utilizan en el sector público. Pero la función de esto es emitir estados financieros. Para contabilizar existe entonces el catálogo general de cuentas que está en el régimen de contabilidad pública. Y ese régimen de contabilidad está en qué norma, Moisés? La resolución Ajá. 356 o 356 356 del 2007. 35.6. Cada quien ve las cosas a su manera. Bien, muchachos, ¿qué es la IFAC? ¿Cómo? Excelente, Mendivil. Rápida con el celular. ¿Qué es Mendivil? Federación Internacional. Exactamente. La Federación Internacional de Contadores emite la NIC-SP y además tiene otra función que es la principal, que es la que ya ustedes están en el tercero, ¿cierto? No han visto todavía ética profesional. No. Desde sexto. La IFAC es la que emite también el código de ética. ¿Okay? Ustedes conocen un código de ética, ¿cierto? ¿Cuál es el código de ética en Colombia? ¿Dónde está? ¿En qué ley está el código de ética en Colombia? Para los contadores, obviamente. Acevedo, pero busca en tu celular. Acá está eso. De lujo. ¿Cuál es el código de ética de Colombia? ¿Dónde está Marian Palacio? ¿Cuál es el código de ética para los contadores en Colombia? ¿Qué es eso? Exactamente, Daniela, ley 43 del 90, donde están los 10 principios de la ética profesional, que son cuáles, Moisés. Ah, sí. Uno solo de los 10. Si estamos hablando de principios, dime un principio en tu vida personal. Independencia. Independencia uno. Otro, Acevedo. Integridad. Integridad. Otro, Ronald. Iba a decir uno de esos. Otro, Asia. Objetividad. Ajá, ¿por más? Confidencialidad. 4. Legalidad. Nada, esta no está. Respeto entre colegas. Respeto entre colegas. Difusión y colaboración. No, pues ya. Para meter la presión. Responsabilidad. Para la ley 43 del 90. Y ahí lo encuentra. Bien, muchachos. Lo que quiero que conozcan es la diferencia entonces entre las normas internacionales de información financiera que las emite la IASB, ya todos saben que es la IASB, ¿sí o no? Y que esas normas internacionales de información financiera se dividen entre NIF plenas, NIF para pymes y que las aplica el sector privado.
El sector público tiene un catálogo de cuentas diferente y ese catálogo de cuentas posteriormente, después de haber contabilizado las operaciones, servirá como base para la elaboración de los estados financieros. Y los estados financieros se elaboran con base en las NIC-SP, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que las emite ¿quién? ¿Quién, Moisés? Ahora sí, ya mira, ¿cuál es? ¿Quién? IFAC, ¿no? IFAC. ¿Qué significa la IFAC, Ronald? Federación de Contadores Internacional. Federación Internacional de Contadores. El orden de los factores que altera el producto. La Federación Internacional de Contadores. ¿Dónde queda la IFAC? ¿Y dónde queda la IAS? ¿Dónde tienen origen esas entidades? En el extranjero. ¿Dónde, Melanie? ¿No sabes? No, Melanie. Digo que Estados Unidos. No. Estados Unidos aplica esta. Tiene sus propias normas. La IFAC es de Alemania. Y la Yasmin. Ah, María, que no. Inglaterra, profe. En Londres, exactamente. Muy bien, muchachos. Yasmin, Londres. IFAC, ya sabemos que Londres queda en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Quiénes son los países del Reino Unido? Una vez se los dije también. El IFAC de Alemania. Entidades de entes internacionales que emiten ciertas normas y esas normas fueron adoptadas por Colombia. En el caso del sector público, ya sabemos que se aplican las NIC-SP. En el sector privado, las NIC. Listo, muchachos. Ahí tenían el primer corte de introducción a la Contraloría. Bien, sigamos. Esta parte es muy sencilla, muy fácil. Ustedes pues conocen la estructura de las cuentas contables desde el primer semestre, que esto es muy básico. Lo que vamos a hacer es conocer el catálogo de cuentas, cómo se integra y posterior a eso vamos a realizar un taller de contabilización de operaciones del sector público. Pero pues igual que la estructura de las cuentas del sector privado, el primer dígito es la clase, el segundo el grupo, el tercero el cuarto la cuenta, quinto y sexto las 50. Séptimo y octavo es una cuenta auxiliar. Entonces, un ejemplo, el grupo 1, o la clase 1, ¿qué grupo es? Activo. El 3, 13, ¿cuál sería? Cliente. En el sector privado, cuentas por cobrar. Pero en el sector público, ya estamos hablando de impuestos sobre la renta y complementarios por cobrar. Es un activo, rentas por cobrar, que son los ingresos fiscales, los impuestos directos. 05, impuestos, renta fuente y anticipo de impuestos. Y 130501, la cuenta final, que es impuestos sobre la renta y complementarios. Entonces, la cuenta es cuentas por cobrar sobre el impuesto de renta. ¿Sí? Igual que en el sector privado, nosotros tenemos los mismos grupos. Simplemente se le adiciona al grupo 0, que son las cuentas del presupuesto. Pero igual que en el sector privado, tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, los costos de venta, costos de producción. Ya saben que las cuentas auxiliares son potestad de cada entidad pública. Hasta las cuentas o hasta el dígito 6 está en el catálogo general de cuentas. ¿Que lo emite quién? ¿Quién? ¿Quién emite ese catálogo de cuentas? Función de cabeza. ¿Cuál contador? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Es quien negrito. ¿Cómo se llama? Búsquenlo. Mauricio. Mauricio,
Mauricio? Bien, muchachos, colocamos entonces los activos. Esos que están en rojo son activos, pero activos diferentes a los que vemos en la contabilidad privada. Listo, el grupo 11, ya sabemos que tenemos el efectivo, la caja y todas las cuentas bancarias y demás. En nuestros ejercicios vamos a utilizar una cuenta que es la 1106, que se llama Cuenta Única Nacional o Cuenta Única de Recaudo Nacional. ¿Okay? Ya se lo van a ver en el plan de cuentas más adelante. El grupo 12, igual que en el sector privado, las inversiones. El grupo 13, que en el sector privado tenemos las cuentas por cobrar, y por ende ahí están los deudores. En el sector público tenemos las rentas por cobrar, ¿verdad? Impuestos. Y deudores, pues ahí sí vamos a tener los que le deben al Estado, pero conceptos diferentes al impuesto. Diferentes a los impuestos directos e indirectos. Así que ahí se empiezan a rodar los códigos contables. El grupo 15, que en el sector privado propiedad, planta y equipos, acá tenemos inventario. El 16, que es propiedad, planta y equipo, en el sector privado tenemos ¿cuál? Los intangibles. El 17, bienes de beneficio y uso público, 18 recursos naturales, y el 19, otros activos, agrupa otra serie de activos que están en el sector privado, pero para en un momento los vamos a conocer. Así que mientras vamos a ver los que están en rojo, rentas por cobrar. Ya vimos un ejemplo de lo que hay en rentas por cobrar. Todos los impuestos que recauda el Estado. O sea que esas cuentas las utilizaría la DIAN, la Secretaría de Hacienda Distrital y la Gobernación. La DIAN para los impuestos nacionales, la Secretaría de Hacienda para los impuestos municipales y la Gobernación para los impuestos de qué tipo? Departamentales. O sea, ahí está la relación de todos los impuestos, obviamente los que existían al momento de la emisión de esta resolución. Si se han generado más impuestos, pues se crean esas cuentas correspondientes. ¿Okay? Luego tenemos la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, pues es el mismo concepto para todos. Todos aquellos activos para uso en el área administrativa o productiva que espero mantener por más de un año y cuyo valor supera el valor significativo o material de la política contable de la empresa o de la entidad. Lo mismo pasa en el caso del sector público. Pero en el sector público existen otros activos adicionales, como son los bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales. Un ejemplo. ¿Cuál? Brian. Dime, Heidi. O María, ¿qué mano? Heidi. Es lo bueno entonces de que va a denunciar de Heidi, cuéntame. ¿Qué dijiste tú? Yo dije que no son una plaza. Una plaza, listo, puede ser. Si se construye una plaza, digamos, en un municipio, el valor de la construcción de esa plaza, lo que costó construir esa plaza, pues estarán los bienes de beneficio y uso público. Entonces, la propiedad, planta y equipo es lo que va a utilizar la administración pública, las oficinas. Ejemplo, el edificio que está en la subida de Turbaco, que es el edificio de la Gobernación, eso sería propiedad, planta y equipo. ¿Sí o no? Y eso está en la subida de Turbaco. ¿Lo conocen? Pero si nos vamos por la cordialidad, salir de Cartagena por la vía de la cordialidad, hay un coliseo que también fue construido por la Gobernación de Bolívar. Un patinódromo, creo que es patinódromo y coliseo Roque Valdés se llama. Ese coliseo, ¿qué vendría siendo? Igual es una edificación, pero ¿qué vendría siendo? ¿Cómo? Un bien de uso público. ¿Sí? Mientras que el edificio de la Gobernación es propiedad, planta y equipo, porque lo va a utilizar la Gobernación para el área administrativa, el coliseo que también construyó la Gobernación y que también es una edificación, ese estado es para la comunidad en general.
Eso es un bien de uso público. La destinación es diferente. No lo vamos a usar para producción, no lo vamos a utilizar para administración, o sea, no lo utilizan los funcionarios, está dispuesto para la comunidad en general. ¿Listo? Entonces, todo eso que está dispuesto para la comunidad, un bien de uso público. Y ahí entra pues, el ejemplo que yo di, una plaza, un parque, una biblioteca, todas las remodelaciones que nosotros vemos o adecuaciones que vemos en los diferentes barrios, estos, ¿cómo se les llama eso? Unos que son unos gimnasios. Ah, las máquinas que están en los barrios. Exactamente, esas máquinas donde se montan las Ahora sí. ¿Cómo se llama eso? Son los gimnasios, ¿no? Eso, yo sé que eso tiene un nombre, pero digamos que es un gimnasio. Entonces igual es un bien de uso público. Entonces ahí vemos la diferencia entre la propiedad, planta y equipo y bienes de beneficio y uso público. Los museos Entrarían ahí, también entrarían ahí. Muchachos, adicional a eso están los recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son esos? Eso es lo que se paga por la explotación de los recursos no renovables. ¿Pero cuáles son los recursos no renovables? Profesor, se llaman y que biosaludables. Las máquinas. Gracias. Ay, yo lo busqué. No me iba a quedar con eso. Eso está muy bien, así es. Listo, recursos naturales no renovables. Pues todo lo que nosotros vamos a contabilizar debe tener un valor. O se debería determinar su valor razonable para poderlo contabilizar. O sea, todo debe ser cuantificable. Si no es cuantificable o si no se puede cuantificar, no se puede registrar. Entonces, los recursos no renovables, tenemos el carbón, tenemos el petróleo, todo eso, las minas de oro, las canteras, todo eso son recursos no renovables. Entonces, para determinar su valor, se realiza pues, un estudio técnico por expertos que determinan el valor razonable de un yacimiento, el valor razonable de una mina de carbón, el valor razonable pues, de una cantera y así sucesivamente. Todo eso le pertenece al Estado y cuando se descubre eso, pues ese valor razonable hace parte ahora de la contabilidad del Estado. ¿Okay? Y que estos recursos naturales no renovables sufren algo similar a lo que sufre la propiedad, planta y equipo, que es ¿cuál? La propiedad, planta y equipo que hacemos anualmente se deprecia, mientras que los recursos naturales no renovables se agotan. Entonces, así como existe el agotamiento, la depreciación, el deterioro y la amortización, existe otro que es el agotamiento, que se aplica a esos recursos no renovables. Entonces, para determinar eso, obviamente existen otros expertos que lo van a determinar cuál es su valor razonable y cuánto tiempo va a durar. A un yacimiento nosotros no podemos decir es que ese yacimiento vale tanto. A las personas que saben lo que hay abajo son las que van a determinar cuántos barriles de petróleo o de crudo puede salir de ahí y cuánto tiempo se van a demorar sacando todo eso. O sea, cuál va a ser el tiempo del agotamiento para que se vaya contabilizando entonces el menor valor del activo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre propiedad, planta y equipo, bienes de beneficio uso público y recursos naturales no renovables. Entonces, para conocer un poquito sobre los activos fijos, propiedad, planta y equipo, que es cuando ya estos edificación, la maquinaria, los equipos de cómputo y demás están en uso. Propiedad, planta y equipo en construcción, pues el mismo nombre de la cuenta nos indica los bienes de uso público, bienes históricos o culturales representados en bienes de arte y cultura y los bienes de uso público en concesión. Un bien de uso público en concesión, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? La carretera, exactamente, ¿cuál es el miedo? Las carreteras que se entregan en una concesión vial. Otro ejemplo, Edwin, que eres experto en ese tema. Otro ejemplo, ladies. ¿Cuál? ¿Quién lo dijo? ¿Qué dijiste, Moisés? Los peajes. ¿Qué dijiste, Ronald? Puertos. Exacto, los puertos. Los peajes son las carreteras.
Pero los puertos son otro bien de uso público en concesión y los parques nacionales que también los están entregando en concesión. Bienes de uso público que son del Estado y que se entregan pues, a ser administrados por un privado. Bien, muchachos, en otros activos que les decía, encierra una serie de grupos contables que utilizamos en el sector privado. Es mucha atención con este grupo. Avances y anticipos entregados. ¿En qué momento utilizaríamos esa cuenta? No necesariamente. ¿En qué momento utilizaríamos esa cuenta? Recuerden que esta es la contabilidad pública. ¿En qué momento se utilizaría la cuenta? ¿Qué tiene que pasar para que se use esa cuenta? Exactamente, desembolsar un anticipo. Si la misma cuenta le está diciendo avances y anticipos entregados, cuando celebra un contrato con un privado y le desembolsa el anticipo, esa es la cuenta a utilizar. Avances y anticipos entregados. Pero lo que quiero que tengan claro es dónde se encuentra esa cuenta. ¿Okay? En el sector privado, anticipo a proveedores está en una 13. En el sector público está en una 19, otros activos. Recuerden, otros activos tienen varias cuentas. Vamos en la primera. Anticipos de impuestos, retenciones y saldos a favor. Las retenciones que le apliquen a alguna entidad estatal. Normalmente no le aplican retenciones, pero el Estado también tiene empresas comerciales o participación en empresas comerciales o participación en empresas mixtas. Las empresas mixtas son las que tienen una participación 50% capital privado, 50% capital público. Entonces, recuerden que este plan de cuentas no lo utiliza, por ejemplo, la Presidencia de la República únicamente. Lo utilizan todas las entidades estatales y cada una toma la cuenta que considere necesaria en cada operación. Esta cuenta, ¿dónde la tenemos en el sector privado? La 1365. 55. Pero bien, 1355. Acá la tenemos en una 19. Propiedades de inversión. Todos saben lo que es una propiedad de inversión o no. Yo no me la digo. ¿Cuál es la? Un ejemplo. Propiedad de inversión podría ser. Bueno, ya Melanie Ortiz, ya sabes yo la pregunta, dale Melanie. Dime Melanie. Si no estoy mal. Nada, esas son inversiones. Que esté destinada. ¿Pero cuál? Terreno. ¿Cuál más? Ajá, ¿cuál más? ¿Cuál más Melanie? ¿Falta una? Falta una Melanie, ¿qué te voy a decir? Construcción y edificaciones, listo. Propiedad de inversión solo clasifican los terrenos y las edificaciones. Propiedades, planta y equipo están terrenos, edificaciones, flota de equipo de transporte, maquinaria de equipo y demás. Pero propiedades de inversión solamente terrenos y edificaciones. Y otra cosa son las inversiones. Bueno, la inversión es, efectivamente, se un producto de inversión tradicional donde espero una rentabilidad. En la inversión espero rentabilidad. En las propiedades de inversión son propiedades, pero en las cuales espero obtener una plusvalía, o sea, una valorización o un arrendamiento, sea financiero o operativo. Entonces, propiedades de inversión solamente edificaciones y terrenos. El Estado puede tener un terreno que no está utilizando y así hay muchísimos terrenos que no está utilizando y que son propiedades de inversión porque lo único que se está generando ahí es plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? ¿Qué es la plusvalía? Eso, una valorización, exactamente. Bien, muchachos. También tenemos los activos biológicos y los intangibles. Los biológicos vienen después. ¿Y los intangibles cuáles son? Un ejemplo de un intangible.
Software, las marcas. Software no, las licencias de software. La licencia del software, la marca, las patentes y demás. El Estado, igualmente, a través del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, puede desarrollar vacunas, por ejemplo, vacunas que son del Estado y cuya fórmula pertenece al Estado, o comprar la fórmula a un laboratorio internacional y esa fórmula desarrollarla acá en Colombia. Al comprar la fórmula, ¿qué está comprando? Un intangible, ¿no? Un intangible. ¿Sí o no, Moisés? Así es. Es una pregunta que las mismas preguntas se responden y usted no las quiere responder. Bien, muchachos. Activos biológicos. Y fíjense que aquí estamos en el grupo 19, otros activos. Ya llevamos 5 grupos ahí. Los activos biológicos, ¿cuáles son? Los animales, Como que los animales, Las las bolas. plantas, La característica de un activo biológico, la característica principal, ¿cuál es? la vida. Exactamente, Moisés, que tiene vida. ¿Y esos son quiénes? Animales. las plantas. Nosotros somos activos biológicos. Las plantas. Las plantas. Nadie está insinuando que nosotros. Pero tú quieres que te coloque el ejemplo que te Hace los 7 años de pronto. No. Bien, muchachos. Y por último, los diferidos. Activos diferidos. Entonces, los activos diferidos, ¿dónde los tenemos en la contabilidad privada? 17. Exactamente, en la 17. Y bien, muchachos, ahí tenemos 6 grupos que pertenecen a otros activos, el grupo 19. Que mírenlo bien porque los vamos a utilizar, los vamos a necesitar. Sigamos. Los pasivos, muy sencillo. El pasivo principal del Estado, yo ahora les voy a compartir esas diapositivas. Hoy mismo, antes de las 10 de la mañana, de las 11. No, se la iba a compartir antes de venir, pero después se estudia todo eso y empiezan a participar y no más dar la clase. Bien, muchachos. El principal pasivo que tiene el Estado es este. ¿De dónde qué? Ese. Pero en Colombia han visto este término, esta sigla. Esos son los bonos del tesoro, títulos del Estado, los TES, bonos del tesoro, que son el primer grupo que vemos ahí. Emisión y colocación de títulos de deuda. El primer título de deuda que tiene el Estado son los bonos del Estado. El Estado emite bonos y es el principal emisor de bonos del país para recaudar recursos. Entonces, las personas naturales y jurídicas, todo inversionista, adquiere esos bonos. Esos bonos son a largo plazo y hay diferentes tipos de bonos. No sé si alguna vez escucharon en las noticias los bonos de guerra. Después se cambió el nombre a los bonos de paz. O sea, cada quien le pone su nombre. Pero realmente son los bonos del tesoro, los TES, que son títulos del Estado. Ustedes pueden adquirir esos bonos y pues al final, al vencimiento, le pagan el bono más la rentabilidad. Algo así como un CDT, pero a largo plazo. Ustedes vieron que ustedes están viendo énfasis, ¿no? 1. Bueno, en énfasis 12 ven los bonos. Bonos hay de todo tipo, pero los principales en Colombia son los bonos del Estado. Préstamos por pagar, y ahí es donde vamos a tener tanto la deuda interna como externa. Cuentas por pagar, las cuentas por pagar a proveedores, a contratistas y demás. Beneficios a los empleados, que vendría siendo ¿qué? La nómina por pagar. Operaciones con instrumentos derivados, provisiones y otros pasivos. Y listo, muchachos. La diferencia entre el activo y el pasivo, pues el Estado no tiene patrimonio como tal, como una empresa que tiene capital social. Así que acá simplemente se llama hacienda pública o patrimonio institucional. No existe un patrimonio como existe en las sociedades comerciales, donde hay unos aportes de capital, donde hay una utilidad y demás. Acá recuerden que el presupuesto se diseña sin esperar utilidades. Listo, continuamos. Estamos montando todo eso. Necesito el tiempo, después de hoy vamos a ver todos los temas.
Para el bienestar social, que todo lo que se realiza de buenos bienestar. Ay, ni cómo vamos a recomendar. ¿Qué quieren que no se entere? Yo lo llamo. Listo, muchachos, ahí tienen la diapositiva en el grupo de WhatsApp. ¿Quién dijo eso? No, ¿quién me dijo tú? Ahora. Tú eres la que me la estás pidiendo. Bueno, en su momento será que. ¿Y ayer se quedaron realizando la bebé? Obvio. Bueno, el viernes lo vamos a Bien, muchachos, los ingresos y los gastos ya nosotros los conocemos previamente porque dependen de la estructura del presupuesto. Los principales ingresos del Estado, ¿cuáles vendrían siendo, Diego? Los principales ingresos del Estado. Ajá. Imposible, Diego. ¿Cuáles, Diego? ¿Cuáles, Diego? Piensa, Diego. ¿Cuáles son los principales ingresos del Estado? Diego. Ok, ¿cuáles más? Son tres. Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué? Deducción. Gracias, nada. Suena igual. ¿Qué deducción estamos puestos? Yaneli, ayúdale. Yaneli. Faltan dos. Ya te dio impuestos. ¿Cuáles son los otros dos, Yaneli? ¿Cuáles son los otros dos, Yaneli? Marilyn. ¿Cómo? No hay que volver a estudiarlo. Ya se dio, hay que estudiarlo. Vitola, ¿cuáles son? Exactamente, Vitola, muy bien. Impuestos, tasas y contribuciones. No le digas, ya él es alumno. Sí, bastante. Hay que estudiar, hay que repasar. Los principales ingresos del Estado son los tributos, ¿sí o no? Y los tributos se distribuyen o se clasifican en impuestos, los tributos, impuestos, ya son tributarios, impuestos, tasas y contribuciones. Listo, esos serían los ingresos fiscales. Pero los ingresos fiscales se clasifican según su territorialidad, nacionales, ¿qué más? Y municipales. Y también se clasifican como directos e indirectos. Un impuesto indirecto, Acevedo. Indirecto, el más fácil de todo. Moisés está que te dice. Dime otro, no. No, dime otro, ya dijiste ese. Ahora sí otro, Acevedo. No, ahora sí te voy a preguntar. No va aquí. Listo, impuestos indirectos, el IVA, el impuesto al consumo.
¿Por qué son indirectos, no BOA? Porque son indirectos, eso es la parte más fácil, más sencilla. ¿Cómo identificas un impuesto indirecto? Porque no lo cobra el Estado. Claro, el Estado es el que los cobra, no yo. No, porque no los pagas directamente al Estado, se los pagas a un intermediario, a un recaudador que es una empresa, y la empresa los paga al Estado. ¿Listo? Pero también por otra razón, ¿cuál es? Porque no graba directamente a la persona, sino a las operaciones que realiza la persona. ¿Listo? Mientras que el impuesto directo lo pagas directamente al recaudador, sea Secretaría de Hacienda, Gobernación o la DIAN, y grava es a la persona y a sus propios ingresos, o sea, sus recursos, su patrimonio. Por ende, ejemplos de impuestos directos. Daniela, dime uno. ¿Cómo? ¿Qué qué? Que voy a... ¿Qué? Pero ese sí se vio como. ¿Cómo? ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo? El predial, muy bien. ¿Ese impuesto es departamental, distrital o nacional? ¿Cómo? Departamental. Ibas a redondear una faena. No, el predial es un impuesto directo, pero es municipal. Recaudo municipal. ¿Listo? Otro impuesto directo, Daniela. No es posible, muchachos. ¿Cuál dijeron? ¿Cómo? De renta. ¿Ese es nacional, departamental? Nacional. Listo, el de renta, el impuesto al patrimonio, el de normalización tributaria. ¿Cuál? ¿Cuál, Diego? ¿Cuál dijiste? IRP. ¿Sí sé cuál es? IRP, ¿cuál es? Bueno, dale, ese también. Bien, muchachos. Ingresos entonces tenemos los ingresos fiscales que vendrían siendo para el Estado los que llamamos en el sector privado los ingresos operacionales. Que los ingresos fiscales ya sabemos que están ahí todos los tributos. Ventas de bienes, servicios, transferencias y subvenciones, que es un tema que vamos a ver el día de hoy, también hace parte del tercer corte. Pero transferencias y subvenciones, fíjense que es un ingreso, pero también es un gasto. Entonces, un municipio recibe una transferencia desde el Estado central. O sea, el Estado va a contabilizar un gasto, el municipio contabiliza un ingreso. El departamento le realiza una transferencia al distrito, o sea, el distrito contabiliza un ingreso, el departamento un gasto. ¿Listo? Alguien lo está gastando, alguien está recibiendo el ingreso. ¿Listo? Operaciones interinstitucionales, pues igual que las transferencias y subvenciones entre instituciones del Estado, otros ingresos. Y los gastos de administración, operación, deterioro, depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué tienen en común el deterioro, depreciaciones y amortizaciones? ¿Cómo se le llama a esas cuentas? ¿Qué tienen en común el deterioro, depreciación y amortización? Puede ser así es. La disminución del valor de un activo, cualquiera de esas tres, pero las tres son denominadas partidas no monetarias. O sea, son gastos que se reconocen, pero que no se pagan. Partidas no monetarias. Todos los gastos que nosotros contabilizamos, normalmente hay que pagarlos. La arriendo, el servicio, el gasto de personal, todo gasto hay que pagarlo. Pero este tipo de gastos solamente se reconoce contablemente y no se realiza pago sobre ellos. Partidas no monetarias, depreciación, amortización y el deterioro. ¿Okay? Pregunta de parcial. No necesariamente, pero puede ser. Listo, transferencias y subvenciones, y el más importante en este caso, el gasto público social. Un ejemplo de gasto público social. Caicedo. ¿Cuál, Mariana?
¿Cuál tres? Mateo. Puede ser Daniela. Y Bisney. Un ejemplo de gasto público social. Exacto, educación. A veces me da la impresión que no quieren siquiera pensar. Si eso, ¿cuántas veces lo hemos repetido en esta clase? Educación, vivienda, agua potable. ¿Cuál más, Mateo? Salud, cultura, deporte, recreación. Todo eso es gasto público social. Las inversiones del Estado. Bien, muchachos. Y por último, las cuentas de cierre, que pues, también las utilizamos en el sector privado. Y bien, muchachos, vamos ahora, antes de realizar el taller, quiero hablarles sobre las subvenciones del gobierno, las subvenciones del Estado. Ese es un tema que igualmente está en las normas internacionales y que, si no es por la pandemia, no se habría utilizado nunca esa sección de las NIF en Colombia. En las subvenciones, por lo general, las que conocemos normalmente, las reciben personas naturales, normalmente. Todos estos subsidios que entrega el Estado son subvenciones, pero desde el punto de vista empresarial se vieron subvenciones a partir de la pandemia, con la creación de varios programas para el apoyo del empleo formal en Colombia. Un programa que se llamaba el PAEF y otro el PAP. El PAEF era el programa de apoyo para el empleo formal y el PAP era el programa de apoyo a la prima. El gobierno en la época de pandemia, lo que su objetivo era que la economía se mantuviera. Y para que la economía se mantuviera, se debían mantener los cargos o los empleos en las empresas. Pero muchas empresas, a raíz de la pandemia, que tuvieron que cerrar por largo tiempo, no generaron ingresos, pues obviamente tenían que prescindir de los empleados. Así que el Estado empezó a tomar medidas para que eso pues no se volviera un flagelo que iba a terminar con la economía nacional. Así que creó unas subvenciones que eran en aquel entonces, por cada empleado que mantuviera la empresa, el Estado le iba a reconocer el 40% de un salario mínimo si era un empleado hombre, 50% de un salario mínimo si era empleado mujer, y 50% del salario mínimo si el empleado era hombre o mujer, pero estaba en el sector turístico, que fue el que más afectado estuvo. Y el sector turístico, obviamente, hoteles, restaurantes, bares y demás. Entonces, en ese tipo de empresas se reconocía el Estado reconocía el 50% de un salario mínimo. ¿Okay? Y todo eso se lo pagaba mensualmente a la empresa. La empresa recibía un subsidio del gobierno. Ese subsidio del gobierno se le llama subvención. Entonces, las subvenciones son ingresos que recibe la empresa por parte del gobierno. Como eso antes no se había visto en Colombia, hubo pues muchas situaciones. Primero pues para contabilizarlas y luego para determinar su manejo tributario. Entonces, mucha atención. Las subvenciones ya sabemos que son una ayuda del gobierno, un subsidio. Pero fiscalmente, la subvención, entonces, generaba a quien lo recibía un ingreso. Ese ingreso, desde el punto de vista fiscal, todos los ingresos son fiscales. Todos los ingresos, en principio, se encuentran grabados. Así que los ingresos nosotros los declaramos en 3 impuestos: en el IVA, en el ICA y en renta. Y pues si presentamos renta, mensualmente presentamos la red de fuentes. Entonces, la empresa que recibía la subvención del gobierno todos los meses, la declaraba en IVA como un ingreso no grabado. Y ya todos los que vieron la clase de ayer saben lo que es un ingreso no grabado, ¿sí o no? No. Ayer. ¿No fuiste ayer a clase? Ayer hablamos del ingreso no grabado en la declaración de IVA, ¿no?
los que estaban en puertos. Los que no estaban en puertos igual tienen que saber esto. Que no hayan estado ahí. Los ingresos no grabados son ingresos que recibe la empresa, pero desde el punto de vista no operacional. La empresa, estos ingresos no son generados por la actividad económica y por ende no generan IVA. En el caso de una subvención del gobierno, es un ingreso que recibo, pero es un ingreso que no tiene IVA. Entonces lo declaro como un ingreso no grabado. En IVA no tiene ninguna afectación, simplemente lo debo declarar. ¿Okay? En ICA, Industria y Comercio, el ICA grava todas las operaciones industriales, comerciales y de servicios en el municipio. Pero esta no es una actividad ni comercial, ni industrial, ni de servicio. Es una ayuda que recibe el gobierno. Pero en Industria y Comercio no se llama ingresos no grabados, sino ingresos no sujetos a Industria y Comercio. No están sujetos al impuesto de Industria y Comercio. Por ende, en la declaración de ICA, yo presento todos mis ingresos y luego tengo un renglón para descontar los ingresos no sujetos. Así que el valor de la subvención es un ingreso que iba a descontar en Industria y Comercio. Es decir, que no pagaba ICA. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la subvención no paga IVA y tampoco paga ICA. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Todo el que declara renta está obligado a presentar la retención en la fuente todos los meses. Y todo el que declara renta tiene la obligación de aplicar la autorretención especial. ¿La conocen? ¿La conocen, sí o no? Miren, que no estén usando contabilidad tributaria, han visto legislación, han visto de cuantas materias tributarias hasta ahora. ¿Saben lo que es la autorretención especial y leyes? Andrew, Daniel, Daniela, Yanelis, Vitola. ¿Ustedes saben lo que es la autorretención especial? ¿En serio? Camila tampoco. De verdad, muchachos. ¿Ustedes me están mamando gallo o me están hablando en serio? Bueno. Daniela. La autorretención especial funciona de la siguiente manera. Hay un artículo en el Estatuto Tributario que es el artículo 114-1. El artículo 114-1 es una exoneración en el pago de la seguridad social. ¿Okay? Es decir, ¿eso qué tiene que ver? Las empresas declarantes de renta hoy en día y desde el año 2017 están exoneradas de pagar seguridad social en cuanto a salud, ICBF y SENA. Cuando una empresa declarante de renta paga la nómina, le descuenta al empleado salud y pensión, 4% por cada uno. Pero la empresa debe asumir otro valor. En salud no asume absolutamente nada, en pensión asume el 12%, asume la ARL y en caja de compensación el 4%. Pero el esquema total de la seguridad social incluye pensión, ARL, caja de compensación, salud, ICBF y SENA. ¿Okay? En salud, una empresa o una entidad sin ánimo de lucro tendría que asumir el 8.5%. En el SENA, el 2% y el ICBF el 3% del valor de la nómina. Pero si es declarante de renta, no asume salud, no asume ICBF y no asume el SENA. Solamente tiene que pagar pensión, ARL y caja de compensación. Como queda exonerado de ese pago a esas entidades de seguridad social, entonces ellos quedan obligados a practicar la autorretención especial. Y la autorretención especial hoy día tiene tres tarifas: 0.55%, 1.1% y esta creo que es 2%, pero no recuerdo exactamente. Antes era el 1.6
bloque mensual 2. Estas tarifas se aplican de acuerdo a la actividad económica, pero normalmente las empresas comerciales el 0.55, empresas de servicios 1.1 y el 2% aplica para empresas de servicios públicos, empresas mineras y otros sectores económicos que aparecen allí que no son tan comunes. Normalmente vemos en el sector comercial aplicación del 0.55 y del 1.1. Esta autorretención se aplica sobre todos los ingresos operacionales e ingresos no operacionales, sobre todos los ingresos. ¿Dónde se presenta? ¿Dónde se declara? En la declaración de retención en la fuente. Entonces, cada vez que voy a presentar la declaración de retención en la fuente, que es mensual, tomo el valor de mis ingresos del mes y sobre ese valor aplico la tarifa que me corresponde, 0.55 o el 1.1, dependiendo la actividad económica que tenga la empresa. Pero recuerden, la autorretención especial se aplica sobre todos los ingresos, sean operacionales o no operacionales. Esa autorretención, ahora toman la foto, concéntrense y escuchen. Esa autorretención especial es una cuenta por pagar para la empresa, pero cuando la paga se convierte en un anticipo de impuestos. O sea, es una retención que yo mismo me aplico y se la pago a la DIAN, pero representa para mí un anticipo de impuestos. Lo mismo que representa la retención en la fuente que me aplica un cliente. Me descuenta la retención, me paga menos a mí, pero él paga la retención a la DIAN y eso para mí es un anticipo de impuestos. ¿Okay? Se existe la retención en la fuente general, que son esas que aplicamos en las operaciones de venta, servicios, honorarios, arrendamientos y demás, y está la autorretención especial, que es la que me aplico yo mismo en la empresa sobre todos mis ingresos. En la declaración de red de fuente, que elaboro cada cuánto, mensualmente, voy a pagar las retenciones que yo le apliqué a todos mis proveedores. Cada vez que compré a mi proveedor le apliqué una retención, a mi contador le apliqué red de fuente por honorario, le presté un servicio, red de fuente por servicios y así sucesivamente. Todas esas retenciones con las que me quedé se las voy a pagar al Estado y voy a pagar en ese mismo formulario la autorretención especial. Las retenciones que yo le apliqué a terceros y la autorretención que yo mismo me apliqué. Por ende, cuando pago la red de fuente, me queda un anticipo de impuestos. ¿Okay? Pero, ¿cuál es la base de la autorretención especial? Todos los ingresos. Todos los ingresos, operacionales y no operacionales. Para una empresa que recibe una subvención, ¿qué tipo de ingresos representa? ¿Operacional o no operacional? No operacional. ¿Pagaría autorretención especial sobre este valor? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Entonces, en la retención en la fuente, yo sí pago autorretención sobre las subvenciones. ¿Okay? Hace parte de la base para aplicar la autorretención especial. Entonces, en IVA no paga IVA, en industria y comercio no paga industria y comercio, pero en retención en la fuente sí hace parte de la base para aplicar la autorretención especial, la cual debo declarar y pagar en la declaración de retención en la fuente que se presenta mensualmente. ¿Hasta ahí cómo vamos? Sí, listo. Así que en la declaración de renta, que ya es la última, yo tengo que declarar todos mis ingresos y todos mis ingresos son fiscales. Así que en renta, esto hace parte precisamente de ingresos fiscales. O sea que en renta, esto sí paga impuestos. ¿Okay? Está sometido al impuesto de renta. Aunque me pague el gobierno sobre ese ingreso que recibo, sobre esa ayuda está sometida al impuesto de renta. Entonces, la subvención del gobierno no tiene IVA, no tiene industria y comercio, pero sí hace parte de la base para la autorretención especial y pago renta sobre esos ingresos. ¿Entendido entonces el manejo fiscal de las subvenciones del gobierno? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya me dice? ¿Qué fue lo que dijiste? En refuerzo.
Listo, muchachos. Danilo, ¿cómo vas? Subvención. ¿Entendido o no? Para Ah, bueno. subvenciones. ¿Qué has entendido más? ¿Qué has entendido menos? ¿Para qué? Para subvenciones del gobierno. ¿Cómo? Si es un pedacito de tablero nada más. Las 3 diapositivas que he mostrado. Uno, van 10. Esto tenía que haber hecho como un Excel. ¿Cómo? Tenía que haber hecho como un Las Excel para novelas, darle la ¿no? puntuación. Pues lo que pasa es que hay cosas que creo que ya conocen, pero si no las conocen, no las tienen. ¿Cómo lo pones? Después de la procedimiento. 0.55, 1.1, dependiendo de la actividad económica, hay una resolución y por cada código de actividad económica está la tarifa. Pero en general son las Me he 3. escrito casi esta. Profe, ¿y cuál tarifa se le aplica entonces a un operacional? Dependiendo, no, es una sola tarifa. Ajá. Pero yo le aplico la tarifa que le corresponde a mi actividad económica. Por ejemplo, tengo venta de repuestos para vehículos, ese es el 0.55. Toda actividad comercial 0.55. Me dedico a la prestación de servicios de limpieza de aguas residuales, tanques y demás. Entonces esos servicios tienen la tarifa del 1.1. Yo le aplico una única tarifa a todos mis ingresos, pero la tarifa la define mi actividad económica principal. ¿Ya? De acuerdo a mi actividad, ubico la tarifa. Es más, es muy sencillo en el sentido de que si ustedes conocen el código de su actividad económica, cuando ustedes elaboran la declaración de retención en la fuente, en el portal de la DIAN, seleccionan su actividad económica y automáticamente les trae la tarifa de retención. Y cuando van a elaborar la declaración, en el renglón de la autorretención especial, solamente es digitar el valor de los ingresos, que como ya él trajo la tarifa, el mismo formulario multiplica y les da el resultado de cuánto es la autorretención especial. A ustedes lo que necesitan es tener claro cuáles son sus ingresos totales en el mes. ¿Listo? Bien, muchachos. Continuamos entonces con las subvenciones. Ya tenemos el manejo fiscal. Y este manejo fiscal más que todo es para conocimiento de ustedes. Hoy día hay muy pocas subvenciones. Creo que todavía permanece una subvención que es para generar empleo o para generar nuevos empleos, que es la siguiente. Si una empresa tiene 10 empleados y contrata un empleado adicional y ese empleado tiene entre 18 y 28 años, el Estado le reconoce el 25% de un salario mínimo. Entonces son subvenciones para generar empleo. Pero tiene que ser que aumente la planta de empleados, ¿ok? Que aumente la planta de empleados. ¿Cómo se sabe que aumentó la planta de empleados? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo el Estado sabe que ustedes aumentaron la planta de La empleados? seguridad social que parece. Exactamente. Si la seguridad social del mes pasado eran 10 empleados y ahora tengo 11, en la planilla de la seguridad social, pues aumenté un empleado y si ese empleado tiene entre 18 y 28 años, tengo el derecho de solicitarle al Estado una subvención del gobierno que equivale al 25% del salario mínimo. ¿Listo? Por cada empleado que adiciona a mi planta de personal. No es que tengo 10 empleados, saqué a uno que tiene 50 años y metí a uno que tiene 20 años. No estoy aumentando la planta. Tengo que aumentar la planta de personal para poder tener derecho a esa subvención. ¿Okay? Para eso, para la vigilancia de todas estas subvenciones que les estoy contando, ahí está en la diapositiva un tema al final que van a investigar. Pero uno que me interesa mucho que ustedes aprendan. Ustedes me dirán si antes han visto estas siglas. Sí, no, bueno. Adrián, la UGPP la conoces, Disney. Unidad de gestión de ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque hay 2 P ahí. Ajá. Dale, casi. Pero ya sí, yo voy a grabar video. Bueno, lo importante es que no lo buscaste, ¿verdad, Diego? O sea, que la conoces.
¿Cómo? Porque llevamos un té. ¿Verdad que esta clase, Diego? Sí. Yo pensaba que estaba tratando como primíparo, pero bueno, ahora te pregunto más. Bonito, ¿ya saben qué es la UVP? ¿Ya la buscaron? Unidad de gestión. Unidad de gestión pensional y para fiscal. Listo, te faltó pensiones. Listo. Muchachos, esa entidad, para que lo vayan sabiendo, conociendo, cuando les llegue esta carta, normalmente eso va a terminar en sanción. ¿Ven? La UVP es todavía mucho más cruel que la DIAN. Y esa es la que le llaman pues, la DIAN de los parafiscales. Esta es la que identifica si a una persona le están pagando los parafiscales, le están pagando la seguridad social sobre su sueldo real. ¿Ok? Y esa pues tiene acceso a toda la información de la DIAN y también a toda la información que manejan los operadores de la planilla de seguridad social. No más arriba, pero cuando aparece a sancionar. ¿Ya? Cuando te llegue la carta ya sabes por qué va para sanción. Sí. Normalmente primero te piden toda la información, los soportes y demás de la prueba de seguridad social, los auxiliares de la contabilidad y todo, pero eso casi siempre termina en sanción. Lo que hay que buscar es que la sanción sea lo menor posible. Entonces, esa es materia de investigación, la UVP, a qué se dedica, cuál fue su origen, cuáles son sus objetivos, cuál es su función. Va más adelante les llevo la tarea. Listo, muchachos, sigamos con la subvención. ¿Ya le dieron esa diapositiva? Sí. Ya. Entonces, una subvención del gobierno, para contabilizarla, depende de qué tipo de NIF estoy aplicando en la empresa. Si NIF plenas o NIF para pymes. Las subvenciones se manejan de diferentes formas, dependiendo cuál es la modalidad de la subvención. Porque la subvención la puedo recibir porque ya cumplí previamente con unos requisitos o porque después de que la recibí tengo que cumplir unos requisitos. Entonces, cuando el compromiso es futuro, yo recibo la subvención y contabilizo un pasivo, un ingreso diferido. Pero cuando la recibí porque ya cumplí con los requisitos, entonces contabilizo directamente un ingreso. ¿Okay? Entonces, las subvenciones se clasifican que una subvención puede tener un cumplimiento de requisitos previo o un cumplimiento de requisitos futuros. Si recibo la subvención del gobierno y el cumplimiento de los requisitos es futuro, yo con un compromiso, tengo que cumplir para poder quedarme con esa plata. Si no cumplo, me toca devolver el dinero. En el caso que les estoy planteando del PAE, para recibir el subsidio del gobierno, de ese 50% del salario mínimo que les hablaba hace poco, para recibirlo debía cumplir con unos requisitos previos. Y era que los ingresos se hayan disminuido en más de un 20% y que la empresa haya estado constituida desde el 2019. Después lo cambiaron hasta mayo del 2020 porque la pandemia se extendió. Entonces, yo debía cumplir con unos requisitos previos. Si los cumplía, solicitaba esa subvención, me desembolsaban la subvención y la llevaba directamente al ingreso, porque yo cumplía previamente con los requisitos. ¿Sí? Pero las subvenciones se pueden dar de forma diferente. En este caso de las subvenciones, que les estoy hablando del PAE, ¿la pandemia cuándo fue? 2021. Durante el 20 y el 21 se entregaron esos subsidios. La firmeza de las declaraciones, ¿cuánto tiempo es? Firmeza de una declaración. 3 años. 3 años. Pero la UGPP tiene 4 años para revisar si una de las empresas que solicitó subvenciones del gobierno lo hizo sin llenar los requisitos. Entonces, por eso les digo, esto es más crudo que la DIAN. La DIAN tiene 3 años para revisar una declaración, la UGPP en este caso le dieron 4 años para verificar que todas esas empresas que recibieron plata hayan cumplido con los requisitos. Si no cumplieron, tienen que devolver la plata. Y seguramente con algo más. Bien, muchachos. Un ejemplo de una situación futura. Una entidad recibe 500 millones
para financiar la construcción de una planta, con la condición de que la opere en una zona determinada por 6 años. Entonces, recibe los 500 millones de pesos, pero la condición es quedarse allí donde está ubicada esa planta, operarla, trabajar en ella durante 6 años. Entonces, las subvenciones del gobierno, hasta que no se cumpla la condición, no se convierte en ingreso. Así que cuando esta empresa recibe los 500 millones, registra un pasivo. El pasivo se convertirá en ingreso ¿cuándo? Cuando cumple el tiempo. O sea, después de 6 años. Ese pasivo va a permanecer durante 6 años. Entonces, el beneficiario, que es la empresa, los 500 millones se reconocerán como un pasivo diferido hasta el final del año 6. En ese momento final se dará de baja el pasivo y se reconocerá completamente los 500 millones como un ingreso del año 6. ¿Okay? ¿Qué contabiliza el Estado? Cuando desembolsa la subvención un activo diferido. ¿Por qué un activo diferido? Porque está condicionado a un cumplimiento. Si el requisito fuera previo, que ya lo cumplía antes, el beneficiario tendría un ingreso y el Estado tendría un gasto. Como aquí hay una condición que no cumplir en el futuro, el beneficiario contabiliza un pasivo y el Estado un activo diferido, el cual, en caso de que se cumplan las condiciones, se reclasificará al gasto. O sea, lo mismo que hace el beneficiario en el año 6, lo hace el Estado. Pero si él no cumple y se va antes, entonces se convertirá en una cuenta por cobrar para el Estado. ¿Okay? Tienen derecho de ir a solicitar la devolución de ese dinero. ¿Okay? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Esto es un tema que es sencillo, es fácil. Cuando no existan condiciones, la subvención se contabilizará como un ingreso. ¿En qué cuenta? Otros ingresos, subvenciones del gobierno. ¿Sí? Si no hay requisitos o si los requisitos ya se cumplieron previamente, se lleva directamente al ingreso por parte del que recibe el dinero. El Estado que lo desembolsó contabilizará un gasto. Muy bien. Normas internacionales que se aplican aquí. NIF plenas, la NIF 20. NIF para pymes, la sección 24. Y aquí viene la parte interesante, que es cómo contabiliza cada quien. ¿Ya puedo borrar esto, verdad? Sí. ¿Tomaste foto de eso? Bueno, lo escribiste todo, bueno, también. Muchachos, pregunta. ¿Quién aplica NIF plenas en Colombia? ¿Quiénes? ¿Quiénes, Camila? Las grandes empresas. Muy bien, Camila, así es. Las grandes empresas que ¿qué? Emiten bolsa. Que cotizan en bolsa. Muy bien. Entonces, las grandes empresas que cotizan en bolsa aplican NIF plena, por ende, cuando reciben subvenciones del gobierno, la aplicarán de acuerdo a lo que dice la norma internacional de contabilidad número 20. Y esa NIF 20 tiene dos posibilidades de registro. Método del capital no afecta resultados, el método de la renta, que es lo contrario, sí afecta resultados. Cuando hablamos de que no afecta resultados, es porque no afecta el gasto o no afecta el ingreso. Si afecta el resultado es porque afecta ingresos o afecta, que son las cuentas que se utilizan en el estado de resultados. ¿Okay? Entonces, las NIF para pymes, las demás empresas, utilizan el método de la renta. Este método sí afecta el resultado. Entonces vamos a ver cómo se contabiliza cada caso. Ahí está la información del PAEP, que pues posteriormente la pueden ir conociendo. Ya hoy día no aplica el PAEP. Bien, muchachos. Si una empresa recibe una subvención del gobierno, en este caso el PAEP, si es NIF plena, lo hace de la siguiente manera. El efectivo contra un ingreso diferido en el pasivo. Esta contabilización se da ¿en qué caso? Que sea NIF plena a la empresa. No, ¿en qué caso? Cuando hay condición. Cuando hay condición, un ingreso diferido en el pasivo. ¿Sí? Cuando hay condición. Digamos que la empresa, la condición es que le pague al empleado, porque el empleado no se debería haber afectado en su sueldo.
Así que la empresa realiza el pago de la nómina, un gasto de personal contra el efectivo. ¿Listo? Por un lado recibió la subvención, esa subvención es para pagar la nómina, pagó la nómina. ¿Listo? Si pagó la nómina, entonces ahora el ingreso diferido se debita y se convierte en otro ingreso. Ya cumplí la condición que era pagar la nómina, pagarla con el dinero que me habían entregado del gobierno. Si ya pagué la nómina, entonces reclasifico ese ingreso diferido que tengo allá, lo debito y se convierte en un ingreso. Hasta ahí estamos claros. Entonces, en este caso, afecta resultados porque estoy utilizando una cuenta de ingresos. Eso es lo que se llama el método de la renta, que genera un ingreso, afecta el estado de resultados. Y es lo que vimos en el tablero hace poquito. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya me dice? En el método del capital, no realizo esta operación, sino a la siguiente. Como no afecta resultados, lo que hago es reclasificar el ingreso diferido, pasivo, lo debito, pero no obtengo ingreso. En NIF plenas, las grandes empresas podrían entonces revertir el gasto. O sea, lo que están diciendo ahí es que ese gasto lo asumió el gobierno. ¿Okay? Entonces, su gasto de personal se reduce. No tiene un ingreso sin una disminución del gasto. Pero esto lo aplican únicamente las empresas que aplican NIF plenas, que es el método del capital. No generan ingresos sin una disminución del gasto. Y estas son las dos contabilizaciones que se aplican únicamente con la subvención. Por un lado tengo ingresos para NIF plenas y por otro lado no tengo ingresos sino disminución del gasto. Perdón, el anterior era NIF para pymes, este es NIF plenas. Entonces, este es un caso que no es para nada difícil, es muy sencilla la contabilización. Si debo cumplir unas condiciones en el futuro, recibo la subvención y eso representa un pasivo diferido. Cuando cumpla la condición, el pasivo se convierte en ingreso. Pero si no hay ninguna condición, no tengo que registrar un pasivo, sino directamente ¿qué? Un ingreso. ¿Listo? Cuando aplico NIF plenas y recibo una subvención en la que debo cumplir una condición en el futuro, registro un pasivo y posteriormente registro un débito en ese pasivo contra qué cuenta. ¿Contra qué cuenta? Bajo NIF para pymes, ¿en qué se convertía el pasivo? En un ingreso, pero para el beneficiario, el que recibió la subvención. Si aplica NIF plenas, no tiene un ingreso, sino una disminución del gasto. Esa diapositiva, muchachos, aprendan. Y eso es toda la teoría por hoy. Ahora sí vamos a pasar a la clase. Esta investigación apenas la estoy estructurando, la estoy armando, todavía no está lista. Yo les haré llegar en su momento la información para que investiguen y expongan en el corte 3. Hay más puntos. ¿De cuánto? Profe, ayer, ¿cuánto fue? ¿En cada vez no? ¿En cada vez no? No. Me puso una joya. Pero los temas están realmente muy sencillos. La UFP ya la investigaron o no. Ya saben a qué se dedican. Las DIC-SP ya las conocen. Los entes de control del Estado, ¿cuáles son? Ese. Contraloría, ¿cuál más? Procuraduría. La llave recaudadora. ¿Recaudatoria también? No. Bien, muchachos. De nada. Ya les voy a hacer llegar un documento.